Bueno, en realidad esto surgió, yo había recibido este video cuando hace unos días atrás de una de mis hijas, no lo conocía y cuando lo escuché o lo vi, me impactó. Me impactó mucho. Lo escuché 2 o 3 veces y realmente fue muy emocionante. No porque se tratara de Gordon, a quien conozco desde el año 63, creo que él tenía, no sé, unos 13 años tal vez. Y ahí conocí a la familia Hanna aquí en Chile. Ellos vivían en Concepción y trabajaron en la obra y ellos fundaron, por así decirlo, la iglesia de Lota primero, Concepción después. Pero ellos se regresaron, Dennis y Gordon, a estudiar el año 65 a la Canadá. Y después ya no nos vimos, excepto cuando Dennis vino el año 70. Después volvió a venir ya casado. Después ya por tercera vez vino a quedarse en la obra en Chile. En cuanto a Gordon, yo tengo fechas un poco confundidas, pero yo viajé el año 80 a Canadá por mi trabajo. En esos años la empresa me envió a Quebec, a la provincia de Quebec, en Montreal, y viajé el fin de semana a Midland, Ontario, Toronto, donde don Ricardo en esos instantes estaba allá. Así que fue una coincidencia, entre comillas. Entonces ahí pude conocer a la esposa de Gordon y a más familia. Después Gordon vino a Chile con sus hijos pequeños y después ya se fue a la obra en África. Así, creo que de esos años tengo los mejores recuerdos porque creo que éramos 5 amigos, hermanos y amigos, cuyo único deseo era servir al Señor. Teníamos realmente un corazón muy grande por servir al Señor y yo era el mayor de todos, 17 años. Pero a través de los años el Señor nos fue mostrando su voluntad. Y creo que lo que estamos haciendo, confiamos que realmente estamos haciendo la voluntad del Señor. Ya verán ustedes el trabajo que ha hecho Gordon por estos 30 y tantos años allí en Zambia. No es mucho más lo que puedo decir. O sea, más sí, pero yo creo que la mayoría de ustedes, no sé, algunos ya conocen el video, porque esto se dio aquí en Chile hace unos meses atrás. Y Denny me lo envió ayer. Mientras Marco y yo conversábamos en nuestra reunión habitual de los lunes, entonces me llegó el video. Así que le aproveché de pedirle autorización si podía mostrarlo a Concepción. Y por supuesto, me dijo que sí, claro, por supuesto. Así que de ahí nació, y también nació la idea de que yo pueda dar después un mensaje que quiero dar respecto, en cierto modo, cómo es esto de servir al Señor a tiempo completo. Un poco, porque creo que tengo más capítulos de eso, pero esto va a ser una parte. Eso es todo. Muchos saludos a la gente en Chile. Pasamos nuestros saludos de mi esposa y yo aquí en Zambia. Nosotros vivimos en África, en un país llamado Zambia, donde hemos estado viviendo durante los últimos 35 años. Mi español es muy pobre, yo que han pasado más de 55 años desde que salí de Concepción y aquí donde estamos no hay razón para usar el español. Así que ha perdido mi capacidad de hablar, así que le pido que me puede perdonarme. Pensaría que habría muy pocas personas ahí en Chile que recuerdan cuando vivía ahí con mis parientes don Ricardo y la señora Gladys. Mi hermano, el señor Dennis, se puso en contacto conmigo y me preguntó si prepararía una presentación para los que se encuentran ahí en la media del internet.
Vivimos en una misión llamada Chitokoloki, que está al lado del río Zambezi y está a más de 150 kilómetros del pueblo más cercano. Parece ahora que todo el mundo, la gente, son afectada por el virus corona y creo que Chile se ha visto muy afectado. Estamos agradecidos al Señor de que donde estamos allá ha sido controlado y no tengamos demasiados infectados. Me dijeron que posiblemente querían saber cuál es la rutina aquí. Bueno, de lunes a sábado comenzamos el día con devociones con las personal a las 7 horas en la mañana aquí en el área de mantenimiento, seguido por la misma en el hospital. Tenemos alrededor de 130 trabajadores y cientos de personas enfermadas que vienen de muchas diferentes partes del Zambia. Los días son largos y todos los días están ocupados porque comenzamos a las 6 de la mañana y siempre hay personas que piden ayuda y actualmente ahora somos muy pocos misionarios aquí. Solo quedan 3 de nosotros. Antes había más de 18. El resto han regresado a sus países de donde son. Aquí en la misión hay alrededor de 60 casas, 3 hospitales, un centro de conferencias y muchos otros edificios y también un edificio donde nos reunimos como la asamblea aquí en Chitokoloki. Aquí en Chitokoloki no tenemos electricidad municipal, pero sí tenemos nuestro propio sistema solar que proporciona electricidad. Tenemos un avión con base aquí en Chitokoloki, un avión con 6 asientos que lleva a los visitantes desde la capital Lusaka y también a los pacientes al hospital. El piloto es misionario de Canadá y su esposa es enfermera. Muchas veces ellos vienen con enfermados aquí al hospital. El viaje dura 3 horas en avión y 2 días por carretera. Aquí pueden ver unas de las casas y también el hospital que se ve ahí. Aquí en la conferencia, que este proyecto está todo completo y ojalá lo podemos usar cuando la situación aquí se cambia. Aquí se puede ver el sistema solar. Es muy grande y esto da electricidad a todas las casas y los hospitales. En el año 2014 celebramos el centenario desde el momento que los primeros misioneros llegaron aquí a Chitokoloki. Desde ese día hasta ahora siempre ha habido misionarios aquí. Cuando celebramos esta vez, tenemos la visita del vicepresidente, también de muchas personas que vinieron de muchas partes de Zambia. Aquí se puede ver conmigo el vicepresidente de Zambia. Aquí está el hospital, que es muy grande y es conocido en toda Zambia por Siguria, por los que muchos pacientes vienen de muy lejos para recibir ayuda y mientras cuando están aquí escuchan al Evangelio y recibimos también pacientes de otros países. Muchas personas vienen de Angola y también vienen de Congo. La semana pasada
Tuvimos una sesión ortopédica y la gente vino de muy lejos e hicieron 18 grandes operaciones. Más de 100 personas fueron llevados en ambulancias y otros vehículos durante los 2 días que estaban aquí. Aquí se puede ver dónde están operando. Y esta es otra parte del hospital, que al otro lado donde la gente se queda cuando vienen de mucha distancia. En la mañana comenzamos con los trabajadores y cantamos cada mañana. Aquí es un pequeño video del funeral de una de las señoras que era muy faithful, atendiendo a todas las reuniones. Estas son algunas pinturas de aquí en la misión, de diferentes partes de la misión. Bueno, es mi placer de presentarle estos. Aquí es donde la imagen de la izquierda es nosotros cuando venimos aquí a Chitokoloki con nuestros 2 hijos en 1985 y a la derecha fue el año pasado. Le damos nuestros saludos, que el Señor les bendiga. Muy bien, hermanos. Esta es la tercera vez que veo y no deja de impresionarme. Creo que la tarea que todos los que han ido allí por 100 años, lleva la obra allí. Cuando Gordon viajó, lo que nosotros sabíamos es que él fue para trabajar en el hospital, para hacerse cargo. Él no es médico, pero su función ha sido administrar ese hospital. Y, por supuesto, con un grupo de médicos, etcétera, todo el personal de salud. Ya ustedes vieron, algunos se conectaron un poco tarde, entiendo, pero creo que la mayoría, no sé, vio el video de la obra que se hace. Algunos piensan tal vez que la obra del misionero es proclamar el evangelio, tal vez desde un púlpito, tal vez en algún lugar, en alguna calle, no sé. Pero en realidad, predicar el evangelio, hacer una obra misionera, abarca mucho más. Creo que nuestras mentes están un poco reducidas. Creo que nuestro corazón se ha reducido. Creo que nuestro corazón no mira más allá a veces de nosotros mismos. Hay una gran obra que se hace en el mundo y que nosotros lo mejor ignoramos. Tenemos otro video, quizás en otra oportunidad mostrarlo, por la gran cantidad de creyentes que están muriendo
hay 10 países de los más malvados países que persiguen a los creyentes. Así, hermanos, tenemos mucho que hacer y mucho que orar. Yo no voy a hablar de Zambia, por supuesto que no, ni de la obra allí. Iba a decir un estudio, pero y lo que voy a hablar quizás es el tercer tema, no es desde el inicio, pero quiero hablaros de la obra en Antioquía. La obra en Antioquía es, en cierto modo, para mí, es como una iglesia que nos muestra un modelo de cómo realmente debe ser la iglesia. No voy a leer sus inicios, sino que voy a leer en el capítulo 13 los primeros 4 versículos para hablar algunas 5 verdades si es que alcanzo, y si alcanzara más todavía podría ir a otro lugar. Pero quisiera que tuviéramos el concepto correcto. Creo yo, según las Escrituras, el concepto correcto. ¿Qué significa realmente estar en una obra misionera? Ahora, en el fondo, todos somos siervos del Señor. Todos. No hay creyente que no sea siervo del Señor. No hay creyente que no quiera servir al Señor. Pero cuando hablamos a veces de misioneros, estamos hablando de hombres y mujeres que han dejado tal vez muchas cosas o lo han dejado todo para servir exclusivamente al Señor. Dedicar su vida, dedicar su tiempo, dedicar sus dones, dedicar su inteligencia, dedicar todo por amor a Cristo. Y eso es lo que realmente ha movido tal vez a miles y miles de hombres y mujeres desde hace siglos para llevar el evangelio a lugares donde jamás había llegado el mensaje de salvación. ¿Quién les habla? Y muchos más somos el fruto de hombres que dejaron sus países para venir con el evangelio. ¿Quién les habla? Se convirtió el Señor el año 63 y con los padres de nuestro hermano Gordon que acaba de hablar y su hermano Denny que vive cerca aquí en Los Ángeles. Así, por supuesto, he conocido a muchos hombres y sus esposas y familia e hijos que han llegado a la obra aquí en Chile. Algunos todavía permanecen siendo más jóvenes cuando comparado con aquellos que ya partieron a la presencia del Señor. En mi primera conferencia, cuando escuché a todos esos predicadores, yo quedé absolutamente asombrado de lo que estaba escuchando, del conocimiento que tenía ellos de la palabra de Dios y cómo estaban predicando. Todos ellos, todos los predicadores eran misioneros. Y todos ellos, en estos instantes, están en la presencia del Señor. Todos ellos. De todos ellos aprendí, quizás de algunos de ellos más. Y, por supuesto, los mejores recuerdos y gratitud al Señor por haber venido con el Evangelio a Chile. Tengo casi media hora. Voy a tratar de avanzar. Yo dije Hechos capítulo 13 y quería mostraros, yo dije un modelo de iglesia o un modelo a seguir. Creo que esa es la iglesia en Antioquía. Creo que el centro de operaciones de alguna forma ya no es Jerusalén y empieza a centralizarse en Antioquía con la salida de Pablo y de Sila en su primer viaje misionero. Leo el capítulo 13, el versículo 1. Me estoy saltando por lo menos 2 capítulos de este tema. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía
profetas y maestros. Se mencionan 5: Bernabé, Simón o Simeón. Se menciona a Lucio de Cirene, a Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, o el apóstol Pablo después. El versículo 2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, Saulo y Bernabé, entonces enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, llegaron a Salamina. Anunciaban, dice el versículo 5, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos, etc. Y ahí comienza a realizarse la tarea que el Señor ordenó: ir por todo el mundo y proclamar o predicar el Evangelio. Primero que nada, lo que quiero mencionarles, hermanos y amigos, es que una iglesia, voy a cambiar la palabra modelo, una iglesia madura, una iglesia que ha ido adquiriendo madurez, será una iglesia donde dones se están desarrollando. Eso es lo primero. La iglesia es de los grandes propósitos. La iglesia es el centro de enseñanza establecido por Dios. Y en ese centro de enseñanza establecido por Dios se van a desarrollar hombres y mujeres para el servicio suyo. Esta iglesia, en el versículo que hemos leído, dice que en Antioquía, había profetas y maestros, y menciona a 5 de ellos. No todos son profetas y maestros, así como no todos son evangelistas, así como no todos son pastores, así como no todos son maestros. Pero la iglesia aquí, digo yo, bendita iglesia esta, qué privilegio haber sido parte de aquella iglesia donde hay 5 hermanos, dotados por el Señor. No es su naturaleza, no. La naturaleza humana no. Es Dios obrando en estos hombres, dándoles dones, capacitándolos para el crecimiento de su iglesia. Estos, dice, había profetas y maestros. Los profetas fueron necesarios. Creemos que hoy día no. Los maestros son necesarios hoy y muchísimo. Los evangelistas son necesarios hoy y muchísimo. Y los pastores o ancianos, presbíteros, los ancianos, obispos. 3 nombres, 3 funciones que la realiza la misma persona. Ancianos, pastores, obispos. La iglesia requiere, una iglesia madura tendrá ancianos, en plural, hombres que aman al Señor y que aman la iglesia y que sirven al Señor, sirviendo a los hermanos. Los maestros aman al Señor, han sido dotados para el Señor y Dios los ha dotado con este don de la enseñanza y ellos son capaces de entregar una enseñanza al pueblo de Dios. El evangelista es dotado por Dios. El evangelista es dotado por el Santo Espíritu del Señor, de tal manera que ese hombre puede ir con el evangelio a cualquier lugar del mundo. Es un evangelista dotado por Dios. Sí, hay muchos predicadores del evangelio, pero no todos son evangelistas. Sí, hay muchos que son o que enseñan la palabra de Dios, pero no todos son maestros. No estoy ofendiendo, no pretendo, jamás podría yo ofender a nadie, no.
Solamente estoy diciendo una realidad. Ojalá Dios permita que nuestras iglesias seamos bendecidos por el Señor, para lo cual tenemos que orar, que el Señor nos dé dones, que nos otorgue, nos dé en su bondad y misericordia maestros, evangelistas, pastores, obispos, ancianos, como querráis llamarles, y otros dones más que aparecen en las Escrituras, no solo estos. Así que, primero que nada, ¿por qué la iglesia de Antioquía, según mi parecer, es un modelo a seguir? Porque es una iglesia que ha avanzado en los años y que ha llegado a un estado de madurez, que cuenta entre ellos por lo menos cinco hombres a quienes Dios ha dotado para que ejerzan el don de profecía y para que ejerzan el don de maestros. Eso es lo primero. Eso es lo que se debe esperar de toda iglesia. Número 2. Dice el versículo donde leí, el versículo 2 ahora, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Lo segundo que quiero mencionarle, llamarle la atención, es que una iglesia que llega a un estado de madurez, una iglesia que ha ido creciendo, no solo en número, no, sino realmente en espiritualidad, en conocimiento de su Señor, una iglesia que crece en amor a Cristo, una iglesia que ama la palabra de Dios, esa iglesia va a ir madurando a través del tiempo. Dios le irá dando esos hombres dotados para que sigan creciendo. Pero lo que quiero decir aquí es que los dones que Dios otorga, esos dones son para o están al servicio del Señor. Los dones no son para ufanarse. Nadie, lejos, jamás podría ser un hombre o una mujer espiritual ufanándose de algunos dones que haya recibido. No, por supuesto que no. Estos hombres ponen sus dones al servicio del Señor y, por supuesto, al servicio de la iglesia. ¿Por qué? Porque la frase dice, ministrando estos al Señor. Esa frase tan larga es una palabra, solamente una palabra en griego. Ministrando estos al Señor. Si la puedo pronunciar bien. Leitorgouton. ¿De dónde viene nuestra palabra liturgia? Leiturgeo se refería al servicio sacerdotal en el tabernáculo. El servicio o el ministerio que desarrollaban los sacerdotes en el tabernáculo se llamaba de esta manera, leiturgeo. Significa, por supuesto, ministrar al Señor, ministrando estos al Señor. Samuel ministraba al Señor en el tabernáculo y otros ministrar al Señor. El vocablo aquí no es el más usado, que tiene que ver con servicio. Si tuviera que ver con servicio, sería un servicio cultual, un servicio que tiene que ver con el culto al Dios. Por eso que está encerrado en el concepto aquí la adoración. Aquí está la exhortación, aquí está la oración y aún el ayuno. Mientras estaban, voy a parafrasear un poco más largo esta frase, ministrando estos al Señor, y mientras estaban dando culto público, ellos, los 5, al Señor, y ayunando. Estos 5 hombres están en medio de la iglesia y ellos están sirviendo al Señor
están dando un culto público al Señor y ayunando. Eso significa ministrando estos al Señor. Así que esa era una verdad, la número 2, en esta iglesia que considero yo que nos deja un nivel de madurez al cual tenemos que aspirar. La iglesia tiene dones que el Espíritu Santo ha dado, y esos dones son para el servicio del Señor, para el culto del Señor, por supuesto para beneficio de la iglesia. Número 3. Dice el versículo 2 que leíamos, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. No fue la iglesia que entre 5 de sus hombres dotados eligieron a algunos para enviarlos a la obra misionera así llamada. No, no fue la iglesia. ¿Quién es? El mismo que los dotó, el Espíritu Santo. Dice el versículo que acabamos de leer, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, la voz del Espíritu de Dios se hace oír. ¿Cómo? ¿Cómo se hace oír? ¿Quién puede hablar? No, no se oye una voz del cielo. No. Son los profetas. Hay profetas. Y los profetas tenían esa tarea de hablar la palabra, de ser instrumento en las manos de Dios para dar un mensaje de Dios. Y en este caso, el mensaje de Dios es: apartadme a, sepárenme a, de entre toda la congregación, y en particular de entre 5 hombres. Dios escogió. Dios habla por medio de sus instrumentos. La voz del Espíritu Santo se hace oír y este es el mensaje. Es Dios quien dice: apartadme a Bernabé y a Saulo. Apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿Por qué no Manaén? ¿Por qué no Simón o Simeón? ¿Por qué no Lucio? ¿Por qué no? Porque Dios no lo quiso así. Porque el Supremo Señor es quien escoge. No es la iglesia, insisto. Dios ha escogido. Quizás más adelante, tal vez, alguno de ellos haya salido a la hora. No lo sabemos. Pero este es el modelo. Este es el modelo a seguir. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo habla a través de sus instrumentos y el Espíritu Santo está diciendo: apartadme a Bernabé y a Saulo. Sepárenlo. Apartádmelo. Apártenmelo. En otro sentido, apártenmelo. ¿Para qué? Para la obra a que los he llamado. Apártenme ahora, dice una traducción. Apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Hermanos, el trabajo no lo escoges tú. No. Hermano, no es. Es Dios. Dios escoge para salvación, Dios escoge para el servicio, Dios escoge el servicio y Dios escoge el lugar a donde debes ir. Nada. Queda la elección del hombre. Así Dios le dará sabiduría para tomar decisiones a veces. Pero si miramos esta iglesia,
una iglesia como un modelo a seguir. A esto es lo que se debe aspirar. Una iglesia debe madurar. Y la iglesia madurará en la medida que Dios, por su Santo Espíritu, esté reinando, guiando a esa iglesia. Que no sea la naturaleza humana, que no sean hombres que hagan sentir su personalidad, no, sino que es el Espíritu Santo de Dios quien controla la iglesia, guía, ha dotado a hombres para el servicio y también en este caso ha escogido, y aquí escoge a 2 y claramente dice, para el trabajo a que los he llamado. ¿Quién dotó a estos hombres? El Santo Espíritu de Dios. ¿Quién los escogió de entre varios? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién escogió el trabajo a hacer? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién los envió a hacer el trabajo? El Espíritu Santo de Dios. Ese es el modelo. Ese es el modelo. La obra, repito quizás, no sé si dije esto, pero la elección de los siervos del Señor queda exclusivamente a elección del Señor. El Espíritu Santo habla diciendo que ha escogido a 2 de estos 5 hombres. Dios es soberano. El Señor escoge a estos 2 y luego les habla de la obra que tienen que... Todavía no le dice a dónde van a ir. Sencillamente le dice, hay un trabajo a hacer. ¿Sabe Saulo y Bernabé dónde van a ir? No lo dice. No lo dice. Pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Y el Espíritu Santo los va a guiar. Como más adelante, cuando ellos querían cierto lugar, dice el Espíritu Santo se lo prohibió. Quisieron ir a otro lugar, no, el Espíritu Santo no, se lo impidió. Después aparece una visión de aquel Macedonia, llegan a Macedonia, etc. Hermanos, bendita iglesia que es guiada por el Santo Espíritu de Dios. Bendita iglesia que el Santo Espíritu de Dios da dones a los hombres, dota a hombres y mujeres para el servicio. Y el Espíritu, voy en el 4, dice el versículo 4, ellos, entonces, mire, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, de allí navegaron a Chipre, ellos, enviados por, alguien diría, enviados por la iglesia. Pero eso no es lo que dice aquí. Fueron enviados por el Espíritu Santo de Dios. Dice el versículo que acabo de leer, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a... El Espíritu Santo escogió el trabajo, el Espíritu Santo los manda o los envía a la tarea. El Espíritu Santo los guiará en todo el servicio que van a desarrollar para la gloria del Señor. La obra es del Señor, la obra la hacen hombres del Señor, la obra la hacen hombres y mujeres que son guiados por el Espíritu de Dios. Ellos van a desarrollar esa tarea. ¿Dónde está la iglesia aquí? ¿Está pensando usted qué pasa con la iglesia? ¿Qué rol juega la iglesia aquí? Dice el versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ese fue todo el rol que la iglesia desempeñó en estos instantes. ¿Qué hizo la iglesia?
ayunan y oran. Hace poco escuchamos justamente del ayuno y de la oración. ¿No le llama la atención que la repetición de este vocablo ayuno? Dice el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Quiénes son estos? Los 5 profetas y maestros. Están ayunando, sirven al Señor y están ayunando. En el versículo 3, la iglesia está ayunando. Y lo vamos a leer más adelante, no hoy día, no ahora, pero uno leerá las Escrituras. Cuando Saulo y Silas regresan de su primer viaje misionero, regresaron a Antioquía y dieron un informe de todo lo que habían hecho. Antes pasaron por cada iglesia que habían fundado para establecer ancianos. Y cuando establecieron ancianos, ayunaron y oraron. Ayunaron y oraron. Ayunaron y oraron. La oración. Es imposible la oración. Para servir al Señor es imposible que no exista. Entonces dice el versículo 3, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Una iglesia que ayuna, una iglesia que ora fervientemente al Señor, y luego de ayunar y orar al bendito Señor, ellos ponen sus manos sobre estos dos. Esta imposición de manos no tiene que ver con el concepto que puede existir en algunos lugares hoy. La imposición de mano tenía que ver con una demostración pública de aceptar la voluntad del Señor que ya se expresó. Ellos están diciendo, al imponer las manos sobre ellos, están diciendo, compartimos plenamente lo que Dios ha determinado con vosotros, hermanos amados. Se identifican, es otro vocablo. Al imponer las manos sobre esto, se identifican con ellos y con la tarea que van a hacer. Como decir, nosotros, es cierto, nos quedaremos aquí, pero es como si estuviéramos con vosotros. Nos identificamos con vuestra tarea. Vuestra tarea es nuestra tarea. Es como decirle, no estáis solos. Les imponen las manos, identificándose con esta labor de estos siervos del Señor. Espero que recordéis por lo menos estas 5 verdades aquí. Una iglesia que en su funcionamiento o en su existencia se desarrollan dones de Dios en ellos. Que los dones están para el servicio del Señor, ministran al Señor. Que el Espíritu Santo obra con plena libertad, no hay obstáculos. No hay pecados en la iglesia que pudieran impedir su labor. No hay carnalidad. El Espíritu Santo obra a plena libertad. Escoge, determina, no solamente hombres que le van a servir, sino el lugar o la tarea que van a realizar. El Espíritu los envía, pero la iglesia dice amén. Amén. A Pablo y Bernabé. Tengo 3 minutos y si me tomo 5 más, no creo que ustedes se vayan a molestar. Quiero que leamos en la tercera epístola del apóstol Juan. Este tema es tremendamente necesario. Y creo que la iglesia tiene que tener plena claridad para que estas cosas sucedan, por supuesto, en la iglesia que tanto amamos. El apóstol escribe a un anciano hermano amado por él, se llama Gayo.
versículo 1, a quien amo la verdad. Versículo 5. Amado, le dice Juan, el apóstol, ya anciano, a Gayo, fielmente te conduces. Fielmente te conduces. Cuando prestas un servicio, dice el versículo 5, algún servicio, algún tipo de servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Gayo es reconocido, y eso es lo que el apóstol Juan está haciendo en esta pequeñita carta, diciéndole cuán importante ha sido su desarrollo o su trabajo, su servicio. No dice que Gayo esté en la obra, no está diciendo nada de eso. Lo que está diciendo el apóstol es que este hermano llamado Gayo es tremendamente esencial en la iglesia donde él está, porque él es un hombre también dotado por el Señor. ¿Sabe usted que hay un don desarrollado en otra epístola mencionado que se llama el don de servir? Que usted lo puede tener o desear. Servir. ¿Servir a quién? ¿A quién sirve Gayo? A los hermanos que vienen de otros lugares. Tal vez los hospeda, pero ¿quiénes son estos hermanos? ¿Qué tarea están haciendo? Mire, dice el versículo 7. Porque ellos salieron por amor del nombre de él. Estos hermanos, no se dice nada de ninguna reacción de Saulo, de Bernabé y Saulo. ¿Se dio cuenta? Ninguna reacción. Nada. La iglesia no dijo nada excepto orar, ayunar, la imposición de manos. Y Saulo y Bernabé se van a la obra. Pero aquí hay algo importantísimo, hermanos y hermanas. ¿Sabe? Es esencial. Quien quiera quiera servir al Señor, usted, hermana, hay tanto servicio a lo mejor por hacer que no se hacen. Hermanos y hermanas, todos somos siervos, dije en su oportunidad, pero aquí hay un servicio en especial. ¿Cuál es? El servir a aquellos hermanos que salieron, recorren ciudades. Algunos le han llamado evangelistas itinerantes, pero realmente son verdaderos misioneros que van con el evangelio a otros lugares. No sabemos quiénes son. Pero mire, requisito esencial para todo siervo o sierva del Señor, que lo que se hace es por amor al nombre de Él. ¿De quién? Por amor a Cristo. Nada hagan si no hay un verdadero y profundo y sincero amor por Cristo. Ya sea que usted dé, ofrende, ya sea que su ofrenda sea grande o pequeña a los ojos de los hombres, no importa. Ya sea que usted preste otro tipo de servicio a los demás. Vital en nuestras vidas de servicio es que yo tengo que amar profundamente a mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Esencial. Dice que ellos salieron, por el versículo 7, ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los paganos. Aquí dice gentiles, pero debe ser los paganos. Sin aceptar nada de un mundo que no ama al Señor. Nada. ¿Cómo salieron? Cuando el Señor envió a aquellos 70, ¿qué les dijo en el Evangelio? No llevéis alforja, no llevéis otro par de calzados, sandalias, no llevéis nada. En la casa donde entréis, vais a ser alimentados. Hermano, el sostén de Saulo y de Tarso, el sostén de Bernabé y Saulo,
siempre fue del Señor. El sostén de los siervos del... ¿Quién envió la obra a Saulo y Bernabé y Saulo? ¿Quién los envió? El Señor. ¿Quién es responsable de ello? El Señor. ¿Cómo lo hace? Lo hace con hombres como Gallo. Como mujeres como Gallo. Cuando uno lee Lucas 7, yo me asombré hace años cuando me encontré con ese pasaje. Mujeres que servían al Señor con sus bienes. Juana, mujer de Chuza, y otras más, María Magdalena, etcétera, servían al Señor. ¿Cómo vivió el Señor? ¿Y 12 hombres más? ¿Cómo? Porque Dios usó, porque Dios puso en el corazón de mujeres, en este caso, tal vez hombres también, que ellos ofrendaron para que esos hombres se sustentaran. Hermanos y hermanas, aquí está Gallo, y Gallo debe ser un ejemplo para nosotros. Dice el versículo 6, los cuales, los hermanos estos, han dado ante la iglesia donde estaba tal vez Éfeso, donde estaría el apóstol Juan, dicen, ellos han dado testimonio de tu amor, Gallo. Gallo, hermano Gallo, te han mencionado estos hermanos, regresaron de su viaje misionero, han regresado a la iglesia y han dado testimonio de tu amor. Harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. Hermanos, esos hombres y mujeres que abandonaron trabajos, que dejaron en algunos casos hasta dejaron países, dejaron tal vez una cómoda vida. Lo dejaron, tal vez lo dejaron todo, como dijeron los discípulos, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Ahí va el Señor pasando por la playa y le dice a Pedro, Pedro, sígueme. Y Pedro dejó la red y lo siguió. Encuentra a Juan y a los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, revendaban las redes de su padre. Y el Señor le dice, sígueme, sigan. Dejaron todo. Y Mateo o Leví, cobrando impuestos, pasa el Señor por su lado y le dice, sígueme. Y dejándolo todo, le siguió. Eso es lo que han hecho miles y miles. Y por eso que el Evangelio llegó a nosotros. Y por eso que el Evangelio se sigue expandiendo. Porque hombres y mujeres lo dejaron todo. Por amor al nombre. Por amor a Cristo. Por amor a las almas que se están perdiendo. ¿Cómo han sido sostenidos? Iba a decir por los miles y miles de gallos, pero no sé si hay tantos. Por hombres y mujeres que aprecian la obra, que aman al Señor y aprecian ese trabajo. ¿Por qué leí esto? Porque en Antioquía no aparece nada de esto. Pero sí, aquí tenemos un ejemplo de cómo el Señor sostiene a los suyos. Estos hombres son siervos de Dios. Son hermanos que están al servicio del Señor. Gallo entiende eso. No expliqué esta palabrita a los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Harás bien en encaminarlos. Ese vocablo encaminarlos no significa irlos a dejar, caminar con ellos y dejarlos en la frontera ahí de la ciudad y despedirse de ellos, que les vaya muy bien. No. El vocablo encaminarlos significa darles para su sostén, darles para su mantenimiento, encaminarlos. Eso es lo que hizo Gallo. ¿Quién es responsable del sostén de los obreros? ¿Cómo en Zambia se construye un hospital tan grande con atención? No tienen todas las comodidades que hospitales que movería uno hoy día, pero ¿cómo se construyó? Porque hombres y mujeres de otros países consideraron que ellos podían ofrendar para la construcción de un hospital, para comprar los implementos,
quizás antes que llegaran los paneles solares, probablemente algún grupo electrógeno con consumo a lo mejor de petróleo, etcétera, no sé. No hay electricidad, dijo nuestro hermano. ¿Qué es lo que hacen ellos? Y ahí usted ve todo un techo lleno de paneles solares. Tienen energía suficiente para los hospitales y para las casas. ¿Cómo compraron eso? Por la noche llegaron unos ángeles y los dejaron instalados. No, los ángeles estaban en otros países. Estaban en otros países. Son hombres y mujeres como usted y yo. Son hombres y mujeres que están en sus hogares, pero consideran que con lo que tienen pueden también sustentar a aquellos que sirven al Señor. ¿Cómo llegó esa avioneta allí? Yo pienso en todo, yo miro el video y miro y pienso, porque esta cabeza no deja de pensar, nunca piensa, y cómo. Hermanos míos, la obra es del Señor. Él la va a sustentar, pero Él quiere usar a usted. Como dijo Paul Washer en un campamento, yo llevo siempre videos de los campamentos. Sí, a lo mejor tú no vas a ir a la obra, tú no vas a ser el que va a bajar por el pozo, por así decirlo, bajar, pero tú puedes sostener la cuerda para que Él baje. Si no vas a bajar, sé uno de los tantos hermanos y hermanas que sostienen esa soga para que ese hermano pueda servir al Señor. Oremos. Padre bendito, Señor nuestro, te damos gracias. No tenemos ni idea de cuántos miles de hombres y mujeres te están sirviendo a través del mundo, algunos en países tan lejos de los cuales ellos nacieron y vivieron, pero están sirviéndote. Han hecho muchas cosas, han usado sus dones que tú les has dado, tal vez para construir algo, tal vez para administrar un hospital, tal vez para proclamar el Evangelio. Señor, ¿cuántos de aquellos que vimos en el video conocieron a Cristo en ese hospital? ¿Por qué? Porque no solo fueron atendidos sus cuerpos, fueron atendidas sus almas. Nos emociona ver a esos hermanos nuestros cantando cada mañana. Comienzan el día sirviéndote, comienzan el día en tu presencia, orando y cantando himnos de alabanza. Y entonces van a desarrollar su trabajo para servir a niños, a hombres, mujeres, ancianos que han caminado kilómetros y kilómetros por un poco de salud. Señor, encomendamos a ti no solo Zambia, sino tantos países más. Abre nuestros corazones, Señor, que seamos más sensibles a las necesidades de los demás. Ayúdanos y sigue hablándonos. Te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.